Buenas noches para todos, bienvenidos nuevamente a sus espacios de formación ETEX. Hoy con un tema bien interesante que esperamos por supuesto les agrade. Hoy vamos a hablar de cómo supervisar una construcción en seco y básicamente pues enfocada a los muros interiores. Soy Carlos González, quien les va a estar orientando la formación, la capacitación del día de hoy. Me acompaña también el jefe de la línea Superboard para ETEX Colombia, el arquitecto Alfredo García. Entonces, bienvenidos todos. Los invitamos a que compartan este enlace con sus amigos, sus colegas, sus instaladores. Ideal que pudieran estar los instaladores, empresas instaladoras, sus maestros, todas las personas que tengan que ver con la instalación de esto. Entonces esperamos que les guste y que pues al final podamos decir con bastante agrado que cumplimos y que ustedes se van hoy con muy buenos fundamentos de cómo supervisar una obra de construcción en seco. No sin antes entonces volverles a recordar, como es habitual ya, nosotros que somos ETEX Colombia, líderes en la fabricación y comercialización de materiales para construcción con marcas muy fuertes como Superboard, como G-Plaque, como Promat, Proteja, nuestros tanques plásticos Aquaviva y nuestras placas para fachadas Equaton. Entonces arranquemos. Supervisión técnica de paredes interiores de construcción en seco. Hoy de qué vamos a hablar. La temática hoy va a estar por partes y vamos a hablar efectivamente cómo supervisar la manipulación, cómo vamos a supervisar la estructura, cómo tenemos que hacer un muy buen emplacado, un buen tratamiento de juntas y por supuesto unos acabados. La idea es transitar a través de esta hora por cada partecita de esto. Y a medida que vayamos avanzando, pues nuevamente los invitamos a que participemos y que nos hagan las preguntas que ustedes necesitan. No sin antes también recordar entonces nuestro portafolio de placas. Tenemos las placas de cemento Superboard con placas Superboard estándar, Superboard juntas, ideal para tratamiento de juntas invisibles con un borde rebajado para esconder la cinta y la masilla, Superboard enchape, una placa con un diseño especial en su superficie que permite que la adherencia de las cerámicas sea mucho mejor, y también con Superboard larga, una placa ya que les permite tener cubrir longitudes mucho más largas, placas hasta de 305 metros de longitud, 10 pies de longitud. Y también el portafolio de placas de yeso G-Plaque, nuestras placas estándar, nuestras placas resistentes al fuego RF, nuestras placas resistentes a la humedad, las placas extraduras, placas desarrolladas pensando en el abuso y la durabilidad, placas ceiling board, placas desarrolladas especialmente para hacer cielos rasos, son placas de un menor espesor pero con unas características en cuanto a fabricación que permiten utilizarse sin ningún problema en cielos rasos, y las placas Exaun, placas especiales que vienen con perforaciones cuadradas o circulares que permiten generar ambientes con bastante confort en el tema acústico, placas fonoabsorbentes, también utilizadas para construcción en seco, ya sea en paredes o también en cielos rasos. También nuestro portafolio de masillas, masillas en pasta, masillas en polvo y nuestro sistema de juntas con las cintas tanto de malla como de papel o de celulosa. Vamos entonces a empezar con los conceptos técnicos de manipulación. A ver, ¿por qué es importante el tema de la manipulación? En muchísimos casos vienen patologías o se presentan patologías en los muros que asocian de pronto a una mala calidad del producto, de pronto a una mala instalación. Pero sucede que no es tanto de allí, sino que el problema puede venir desde la manipulación. Entonces es tan importante ustedes que están allí supervisar y ser muy conscientes de cómo se manipula y cómo se almacenan los sistemas de construcción en seco, y básicamente hacemos énfasis en las placas que digamos que son las más vulnerables a recibir daños por una manipulación deficiente. Entonces, siempre que se transporten debe estar protegidas del agua, lluvia, o sea, las podemos tapar con un plástico o transportarlas en camiones cubiertos.
Importantísimo el tema de los soportes, no es subirlas a un camión y dejarlas sin los respectivos apoyos. Observen ustedes en la fotografía que los apoyos de las estivas, de los pallets no están bien alineados, entonces esta no es la manera ideal, debe ser esta. Entonces desde aquí comienza una muy buena instalación del sistema, inclusive desde el transporte. La manera de transportarla ya en obra o en las mismas bodegas de nuestros clientes. Entonces es muy común ver personas cargando o manipulando una placa solo o en posición horizontal plana, y lo ideal es que la transportemos entre dos personas, pero de manera vertical. Entonces todo esto, igualmente cuando se almacenan en obra o en las bodegas de los clientes, pues debe estar bajo techo, y si es en obra también bajo techo y en lugares secos. Entonces es importante todo eso. Aquí pues comenzamos a ver, digamos, las malas prácticas al momento de manipular las placas. La foto que nos muestra aquí es una persona pues llevando las placas. Estas placas, pues primero que todo no es en tema de seguridad, no es algo bueno para la persona, pues está cargando 40 kilos y los está moviendo pues él solo. Y estas placas al momento de ser transportadas, el mismo vaivén de las placas pues puede generar microfisuras en el núcleo que posteriormente pues no se van a ver, sino que se van a reflejar cuando el producto ya esté instalado. Entonces desde aquí arranca una muy buena supervisión de obra. Esta es la manera ideal de cargarlas, de llevarlas dentro de la obra, de manera vertical y siempre entre dos personas, es la manera correcta. Otra cosa importante es el acopio también en las obras. Cuando el producto llega a la obra, pues es muy importante validar pues que se descargue, que se almacene en un lugar seco y con los debidos apoyos. Los apoyos no deben pasar uno entre otro, totalmente nivelados y separados más o menos 40 centímetros entre cada uno. Es ideal que lo hagamos como la foto de la derecha. La foto de la izquierda, estamos almacenando las placas en la parte externa de una obra. Entonces, ¿qué va a pasar allí? Pues están cubiertas, pero estos plásticos pueden estar rotos, o si no están rotos, pues ahí se va a generar una humedad por condensación que se va a mantener dentro de estas bolsas, y pues lo que va a hacer es que va a comenzar a deteriorar también las placas. Lo ideal entonces es que las podamos almacenar en lugares secos y cubiertos y en superficies totalmente niveladas. Entonces, todo esto son, digamos, tips para tener un muy buen arranque de obra que sea desde la manipulación y desde el acopio del producto. Entonces, otra manera incorrecta de manipular las placas y una manera correcta de hacerlo. Yo creo que suficiente ilustración para que esto ustedes como instaladores o como dueños de obra, como supervisores, ideal si en esta charla estuvieran personas que laboran en el área de interventoría o que son residentes en obras y que puedan aplicar, digamos, todos estos conceptos en cuanto al manejo de las construcciones en seco. Importantísimo también para esto que los instaladores, pues por supuesto, cuenten con muy buen equipo de herramientas. O sea, esto es importantísimo, esto también hay que tenerlo en cuenta, que tengan sus respectivos elementos de fijación, sus atornilladores eléctricos, sus taladros, que tengan las sierras para cortar, que tengan los elementos para cortar placas delgadas, tijeras para cortar placas de cemento superboard. Importantísimo esto, o sea, desde ahí arranca, vuelvo y les digo, todo esto se va juntando para que tengamos una muy buena ejecución de obra, entonces no podemos dejarlo pasar en alto. Por supuesto también unas buenas herramientas para dar los acabados, todos los equipos de espátulas, igualmente pues todas las otras herramientas que se requieren para el sistema, serruchines, los flexómetros, las limas, las tijeras cortalámina, cimbras, niveles de burbuja, niveles láser, elementos para levantar las placas. O sea, observen que es un buen instalador debe contar con todos estos equipos. Cuando no se tienen las herramientas adecuadas, usted comienza a utilizar otras herramientas para unas aplicaciones diferentes y por supuesto eso va en contra de una muy buena instalación. Otra cosa importantísima
antes de arrancar es que conozcamos las especificaciones de la pared. Es muy común que vamos a hacer una pared y ni siquiera todavía tenemos claro qué tipología de muro es, si hay una exigencia en cuanto a fuego, en cuanto a acústica, en cuanto a impacto. Entonces, eso es importante tenerlo muy claro. Es muy común que se construyen las paredes y posteriormente nos damos cuenta que había una necesidad de fuego de 60 minutos o había una necesidad de impacto para el abuso y nos damos cuenta al final. Entonces, una muy buena supervisión está en tener una muy buena especificación de obra. Para eso tenemos nosotros un equipo de arquitectos especificadores o nuestra área de asistencia técnica donde los podemos orientar sobre cuál es la mejor opción para especificar su pared. De hecho, pues hablando de esto, tenemos una línea de asistencia técnica vía WhatsApp que nos pueden escribir, nos pueden preguntar por allí antes de llegar a cometer errores dentro de la obra. El número es 317-275-2963 y nos pueden llamar y por allí los podemos orientar. Igualmente, pues los invitamos a que nos sigan en @superboard o en YouTube como ETEX Colombia. Y en el numeral puede con todo. Entonces, nuevamente inviten, sigan invitando a las personas, a sus colegas, a sus instaladores, a todas las personas que ustedes consideren que les puede servir este tema. Entonces, hablando de especificaciones, hay muchísimas y a veces nos sorprendemos cuando aparecen muros que tenemos que instalar doble placa o 3 placas, entonces es importante tenerlo. No siempre el muro se construye de la misma manera, entonces para esto no hay una fórmula genérica. Todos los muros pueden ser diferentes de acuerdo a las necesidades. Entonces podemos partir desde un muro simple que se puede construir solamente con unos parales que ahora vamos a ver de qué tamaño, con unos espesores de placa, o podemos tener unos muros más compuestos, más fuertes, en donde yo requiera la utilización de 2 placas por cada lado, ¿sí? Entonces hay que tener presente todo esto en la especificación, o inclusive tener muros mucho más especiales en los cuales yo requiera doble paral, placas por ambas caras y de pronto una placa central con unos aislamientos en fibra de vidrio para mejorar las condiciones acústicas o térmicas de los lugares. Entonces, importantísimo que tengan en cuenta todo este tema de especificaciones. Hablando del montaje de la estructura, es importante esto que vamos a comenzar a rodar de aquí para adelante. Es un checklist, es una lista de chequeo en las cuales ustedes podemos entregárselas, se las podemos enviar, nos la pueden solicitar línea WhatsApp y nosotros le enviamos el archivo en donde tiene un checklist de lo que usted debe ir revisando en todos los pasos en los procesos de construcción en seco. Entonces, arrancar con unas condiciones previas. Ejemplo, yo no puedo arrancar a construir un muro de construcción en seco si todavía la obra está húmeda, si estoy al descubierto, si me está entrando agua de la cubierta, si tengo filtraciones. Yo tengo que solucionar eso primero. Tengo que mirar si el mortero de piso ya está terminado o nivelado. O sea, son básicamente las cosas que uno tiene que revisar con anterioridad. Tengo que revisar, como ya lo dijo anteriormente, si los materiales están bien acopiados, están bien almacenados. Entonces, todo esto hay que mirarlo y estarlo chequeando. Entonces, dentro de esto, pues, nos metemos al tema de las estructuras y encontramos que básicamente, pues, para la construcción de muros de construcción en seco, utilizamos 2 tipos de parales, 2 tipos de elementos o de perfiles. Un perfil canal, que es básicamente una U, y encontramos un perfil paral, que es un vertical. Entonces es básicamente esto, encontramos una canal y encontramos un paral. De esto pues vamos a hablar más adelante porque hay muchas secciones, podemos tenerlos desde 2,5 pulgadas o 60 milímetros hasta perfiles de 4, inclusive hasta de 6 pulgadas. Entonces todo eso hay que considerarlo y recordemos que no hay una fórmula siempre para hacer esto. Entonces hay que tener en cuenta todo esto. Importantísimo entonces que para esto, para muros en construcción en seco, tenemos que separar cuando tengo especificado un muro con placas de yeso G-Black o cuando tengo especificado un muro con placas de cemento Superboard.
Entonces, en muros G-Plaque, en muros Superboard, perdón, la canal también tiene una manera, digamos, una especificación importante, y es que pueden ser de 60 o 90 milímetros de ancho y debería ser de 32 milímetros de altura. En esto uno ve que hay unas mezclas de perfiles y a veces pasamos inadvertido estas situaciones. Y en para G-Plaque, pues la condición, digamos, que en el ancho se mantiene y la altura de la aleta va de que sea de 1 pulgada, digamos que esto obedece a una normatividad, esto no nos lo inventamos nosotros. Importante esto porque es que de la altura de las canales depende el control de dilataciones que yo tenga que hacer en la obra o la facilidad o el espacio que yo tenga para instalar los tornillos. Entonces es importante tener en cuenta que los perfiles y que la estructura que estamos buscando o que vamos a instalar sí cumpla con todos estos requisitos. Los invitamos a que hagan sus preguntas en cualquier momento, preguntas técnicas, Alfredo. Bueno, los parales en Superboard, entonces les decía que tienen un requerimiento especial, más que todo en el ancho de la aleta. Esta aleta se requiere que sea un poquitico más ancha, porque allí tenemos unas condiciones en el acabado especiales y tenemos que manejar unas separaciones entre placas que lo vamos a ver más adelante. Bueno, y en parales G-Plaque sí hay una especificación simple y todos la conocen. El paral, la aleta del paral es de 32 milímetros de ancho y el alma normalmente puede variar entre 60, pueden ser de 40, 60 o 90 milímetros. En el mercado los conocen de muchas maneras, les dicen parales base 6, parales base 9, o les dicen paral 60, paral 90 o paral 59, paral 89. O sea, la idea es que sepamos todo este lenguaje y que nos ubiquemos en esto. Vamos entonces a otro punto importante y vamos a hablar del replanteo. Cuando yo hablo de replanteo, el replanteo es bien interesante porque es que de un buen replanteo viene también una muy buena ejecución de los muros. Generalmente, digamos por temas de responsabilidad, el replanteo generalmente lo hace la misma obra, pues que son los que conocen por dónde van los muros y nombran una persona, digamos un encargado de trazar y estar haciendo todos los replanteos, porque si los dejamos al mismo instalador, pues se pueden llegar a cometer errores y podemos entrar en conflictos internos con la obra porque es que usted me lo hizo ahí pero no era aquí. Entonces es muy importante que sea un delegado de la misma constructora, de la misma obra, la que sea encargada de hacer el replanteo y que sea el que dé los puntos de arranque para la construcción de los muros. Entonces, importantísimo eso. Es muy importante que en el replanteo tener en cuenta los espesores de las placas. Se pueden cometer muchos errores por no tener en cuenta los espesores. Entonces, es importante eso también. Y en la parte de los replanteos, pues, siempre tener en cuenta que se pone primero la canal del piso y posteriormente lo que uno hace es subir la vertical al cielo raso y pues que puede ser con una plomada o con un nivel láser de los que tenemos. Entonces se replantea digamos que estas herramientas son muy conocidas por todos, el hilo marcador o la cimbra, como se conoce coloquialmente digamos en el gremio, en el lenguaje de los constructores o instaladores, la cimbra, cimbramos el piso. Es muy importante cimbrar ambas caras del muro, porque al cimbrar una sola cara, usted puede llegar a cometer errores de que por un lado pone la canal y cuando sube la línea la pone por el otro lado. Entonces es muy importante tener claro todo el ancho del muro. Entonces les decía, esto lo hace generalmente la obra. En esto pues están las herramientas tradicionales para los que no tienen pues un láser, que digamos es lo ideal y lo moderno, tener un nivel láser. Eso le permite a usted marcar toda la planitud de la pared, o pues podemos utilizar las herramientas que hemos utilizado siempre, que es digamos la plomada de punto. No es malo, simplemente pues que a usted no le va a rendir igual instalarlo con esto. Entonces es muy importante hacer un muy buen replanteo de la obra. Bueno, ahora, si hablamos de la estructura de las paredes, importantísimo para una muy buena supervisión o ejecución de muros de construcción seco es revisar la calidad de la estructura de acuerdo con normatividad. En esto, pues no lo vamos a nombrar ahora, pero hay normatividad en cuanto a secciones de los perfiles, en cuanto al grado de galvanizado, en cuanto al calibre. Entonces, y la parte delicada es
en cuanto al, no sé si llamarlo gramaje o al calibre, que somos muy dados a rebajar calibres por rebajar costos. Entonces es muy importante que los perfiles sí vengan con normatividad, que cumplan normas en cuanto a eso. Entonces a veces por ahorrar no tenemos en cuenta eso, entonces los invitamos a que siempre validen que la estructura esté cumpliendo con la normatividad. Hay que validar que el muro haya sido especificado o la estructura haya sido especificada con una sección, debemos considerar una sección de perfiles en cuanto al alma, en cuanto a la aleta, en cuanto al calibre y en cuanto a la separación. Entonces eso es importante y aquí comienzan a jugar una cantidad de factores, debo considerar eso, una cosa bien importante que a veces dejamos pasar y es tener en cuenta la altura de los muros. En esto pensamos que por ser construcción en seco yo tengo libertad absoluta de hacer los muros de la altura que quiero. No, en esto hay limitantes y hay normas que me restringen la altura de los muros, dependiendo todo eso, dependiendo el alma, dependiendo la aleta, dependiendo la separación, dependiendo el calibre. Entonces es importante que siempre pensemos en todas esas variables. Otra cosa importante que digamos que es una práctica que es poco habitual y que no se hace acá, pues pocas obras lo he visto, y es que estos metales tienen contacto con el suelo, y el suelo pues por supuesto tiene humedad que sube por capilaridad, y estos metales así tengan una protección, digamos, de galvánica, se pueden llegar a oxidar. Entonces es muy importante tener en cuenta la instalación de una banda estanca que tiene varios componentes, varias ayudas. Primero, pues, a que me protege la estructura de la humedad, y tiene otro componente que para mí es de los más importantes, y es que tiene unas condiciones acústicas impresionantes, porque el muro sellamos, digamos, esa unión de dos materiales rígidos con un elemento más elástico. Entonces en la parte acústica es muy importante tener una banda estanca o una banda acústica, que también les podemos recomendar algunas. La separación de los parales son muy variables. Entonces en esto ve uno los instaladores que siempre 61, 61, 61, y uno les pregunta por qué 61, y pues la respuesta que le dan es que no, es que la placa tiene 1.22 y pues le pongo uno en la mitad. No, venga, tenemos que mirar otras condiciones que estamos revisando: altura, resistencia al abuso, altura del muro, que también viene a jugar ahí. Entonces, importante esto. Esa separación nunca será mayor a 61 centímetros. De ahí para atrás, yo puedo tener separaciones cada 40, cada 48,8, cada 30,5, dependiendo de eso. Entonces, importante que tengamos presente todas esas posibilidades en cuanto a separación. Las fijaciones, se me pasaba, estaba hablando de los perfiles, pero las fijaciones es importante. Las fijaciones también tienen unos requerimientos que no deben de pasar de 61 centímetros, ya lo vamos a ver. Digamos que esto es la lista de chequeo que yo les puedo decir que deben revisar. Es importante alinear los orificios de los parales para cuando se vayan a instalar la tubería pues tengan un lugar y no tengan que comenzar a romper con cincel y con macetas o almadanas la perfilería para poder pasar un perfil. Entonces tengamos presente siempre que todos los huecos queden alineados. Otra cosa importante es que los parales se deben poner siempre mirando hacia el mismo lado. Digamos que esto es la lista de chequeo, validación de traslapos entre perfiles. Ahora lo vamos a ver: tipo y ubicación de los tornillos, el control de deflexiones de losas, instalación de refuerzos horizontales, que esa es otra de los dolores de cabeza en las obras, que nos damos cuenta que tengo que instalar un mueble de cocina cuando ya está la pared pintada. Venga, ¿por qué no lo tenemos presente antes y instalamos los refuerzos con anterioridad? Entonces ahí es bien interesante esto. Instalación de refuerzos para instalar puertas y ventanas, igual pasa. Entonces construimos y vamos a instalar puertas y nos damos cuenta que no tenemos dónde fijar la puerta. Entonces todo esto debemos tenerlo en cuenta. Entonces por eso la supervisión y los controles son muy importantes. Entonces, elementos de fijación. En elementos de fijación ustedes pueden tener chazos expansivos plásticos, anclajes o chazos, los conocemos nosotros en nuestro medio. Pueden ser plásticos, pueden ser metálicos. Hay que tener presente que cuando los muros tienen condiciones de fuego,
es bien importante que el anclaje sea metálico, o pueden ser los famosos clavos de impacto. Es muy importante saber seleccionar cada anclaje dependiendo del sustrato al cual me voy a fijar. Los dos de arriba, el anclaje plástico y el otro, que es el metálico, funcionan perfectamente en morteros o concretos, mientras que el último, el clavo de impacto, es ideal solamente para concreto reforzado. Eso sí, no lo utilicemos sobre morteros o otras cosas porque no vamos a tener una buena fijación. Eso es para estructuras de concreto. Entonces hay que tener presente cuál es el elemento de fijación ideal. Otra cosa importante es validar que la instalación sea correcta. Lo más importante, una recomendación, una buena práctica es instalarlos en zigzag de manera tal que la canal pues quede fijada y que no permita pues que se vaya a girar. Entonces en zigzag se pueden poner, es la manera ideal. Importantísimo también que al momento de instalar las placas, me adelanto un poquitico en esta fotografía que quiero mostrar. Quiero mostrar la banda estanca y quiero adelantarme un poquitico a que las placas deben quedar levantadas del piso 1 centímetro. Esto también en las obras lo dejamos pasar por alto. Entonces ahí viene la humedad, viene la inundación, viene el contacto con el piso y las placas comienzan a absorber humedad y se comienzan a deteriorar. Entonces todo esto los invitamos a que lo tengan muy presente. Importante el diseño de los parales. Entonces aquí es donde yo les digo que la fórmula no siempre es la misma. Entonces los invitamos. Este es un tema que es, digamos, nos daría tranquilamente para hablar una hora solamente de esto, pero los invitamos a que consulten nuestro manual técnico Superboard, en donde vamos a encontrar cómo prediseñar un muro dependiendo la altura. Entonces esta tablita nos va a ayudar. O también los invitamos a que consultemos la norma ASTM C754, que efectivamente nos dice cómo especificar un muro. Entonces es muy normal uno ir a las obras y nos llaman ya después. No, es que tengo un muro de 7 metros y instalé la placa y el muro se me está moviendo. Venga, pero ¿dónde consultó? ¿Dónde miró? ¿Quién le dijo que era de 7 metros? Entonces los invitamos a que consultemos esto. Nada más mirando la diapositiva podemos ver que yo puedo construir muros. Tengo esta tablita basada en esta norma que me dice, vea, es que si usted tiene un perfil de 2,5 y lo tiene con una separación de 24 centímetros y si tiene una carga lateral de 5 PSF, que eso equivale a 25 kilogramos por metro cuadrado, y que le da una deflexión de L sobre 240, le permite a usted trabajar una altura de 3,23. 3,23. Si usted me lo hace con una deflexión, si usted necesita una deflexión menor, recuerde que las deflexiones, entre más alto el número, es más pequeñita. Entonces, si usted necesita una deflexión menor, vea, pues la altura no puede ser sino 2,82. O si bajamos otro poquito para los muros de 90. Entonces, no es que si usted va a utilizar separación cada 24, pues para esta deflexión, usted puede hacerlo hasta 4 metros. O si lo va a hacer para L360, lo puede hacer hasta 3,53. Entonces aquí usted comienza a jugar con todas esas posibilidades y efectivamente va a tener unas muy buenas alturas para manejar pues sus muros. Entonces los invitamos a que creemos un poquitico de conciencia y seamos más críticos al momento de ir a especificar la altura de los muros. Entonces esta tablita es para que las tengan presente. Algo importante entonces en esta diapositiva es ver la banda estanca, ver la instalación de los parales, ver cómo se empalman los parales cuando yo tengo que hacer un muro que no me da la altura del paral. Usted vimos ahí que yo tenía muros de 3,23, pues los parales los consigo 3,05, pues tengo que empalmar un pedazo, un tramo. Pues lo mejor es hacer este empalme que nosotros lo llamamos como empalme telescópico, digamos que es el ideal, yo poder empalmar la cara de un paral, perdón, el vacío de un paral con otro y generar un poste más fuerte. Igualmente hay unas tolerancias para esto, porque es la pregunta de todos, vengo, ¿qué tolerancia tengo? Entonces, distancia entre parales son más o menos 3 milímetros y en el plomo y la verticalidad no debe ser más, debe ser 2 milímetros como mínimo. Cuénteme, Alfredo. Bueno, entonces tengamos en cuenta las tolerancias. En esto a veces digamos que
por eso les decía yo que esta capacitación es ideal para interventores, porque de pronto les va a dar un poquitico de flexibilidad con los instaladores. A veces son muy exigentes y queremos que un sistema que se hace modular, que se hace por parales y placas, a veces le exigimos demasiado y hay unas tolerancias que están permitidas. Entonces, digamos, en distanciamiento de parales más o menos 3 milímetros, ¿por qué no le damos, digamos, es flexible? Porque es que la placa se puede mover, los perfiles se pueden desplazar y permite uno hacer una muy buena fijación. En la verticalidad también, entonces más o menos 2 milímetros digamos que es un plomo pasable que no solamente aplica para esto. Yo creo que somos demasiado exigentes con la construcción en seco y a veces le toleramos muchísimo a la mampostería. Entonces, importante tener en cuenta todo esto. Bueno, la ubicación de los tornillos. Otra cosa importante es que tenemos tornillos, esto también es de cuidado. Los tornillos se consiguen o vienen con puntas agudas o puntas de broca. ¿Eso por qué? Porque usted en la construcción en seco va a encontrar metales gruesos, va a encontrar metales de 0,90, de 1,2, o sea, son metales que un tornillo de punta aguda no es capaz de perforarlo. Entonces vamos a requerir tornillos punta broca. ¿Qué es lo importante de la supervisión aquí? Solamente que utilicemos el tornillo adecuado. Es muy común ver instaladores utilizando tornillos punta broca en metales de calibre delgado, de 0,45, que para el mercado es un calibre 25, 26. Entonces es importante saber seleccionar el tornillo. Son tornillos cabeza extraplana. Digamos que el ideal es este tipo de tornillos, pues porque su cabeza permite que al momento de yo tener la placa no me genere abultamientos o algo muy particular que se generan en la construcción en seco, que inclusive el nombre es bien conocido y lo llaman la pata de elefante, y es que utilizan unos tornillos negritos que son un poquitico con una cabeza más ancha, y lo que hacen es que al momento de instalar la placa, ella en la parte inferior hace esto y genera realmente una pata de elefante. Entonces son patologías que se van presentando por no tener una muy buena supervisión. Si ustedes observan acá esto que yo tengo acá, yo utilicé un tornillo extraplano y observen que yo al momento de poner la placa no tengo resaltes por ninguna parte. Entonces es importante saber utilizar el tornillo adecuado. Otra cosa, este punto sí que para mí es bien importante. Todos lo son, pero hay unos que no se pueden pasar, y es tener presente todas las riostras entre parales para la instalación de tuberías, para la instalación de accesorios sanitarios, lavamanos, para la instalación de muebles, para la instalación de aires acondicionados, de televisores, de gabinetes, de lámparas en el caso de cielos rasos. Es muy común que nos llaman, venga, pero ¿cómo instalo un lavamanos? Venga, pero está bien, el sistema es muy bueno, pero hay que prever todo este tipo de riostras. Entonces, importantísimo que siempre tengamos presente que el instalador no debe tapar. Cuando digo tapar, no debe poner las placas hasta que la obra o el interventor no haya revisado que tenga todas las riostras para instalar artefactos a las alturas que son, como les dije, lavamanos, muebles, todo esto es importante que lo tengan presente. Entonces eso se puede hacer con la misma estructura o pueden utilizar madera. La madera es muy buena porque la madera permite el anclaje de cualquier tornillo. Ideal, por ejemplo, nosotros recomendamos mucho la madera, yo les sugerimos la madera cuando va a instalar gabinetes de cocina. ¿Por qué? Porque es que el carpintero llega con tornillos para madera. Entonces, feliz, solamente entra el tornillo y le queda el gabinete bien puesto. Entonces, no dejemos, porque son después buscando el paral, pero el paral sucede que es un paral muy delgado y no le va a dar, el tornillo se le va a correr calibre 26 para fijar un mueble, una chapeta de un mueble, pues no le va a dar. Entonces, importante tener presente todo esto. Bueno, instalaciones y aislamientos. Aquí también es importante hacer una debida supervisión. Estamos en este momento, íbamos en la estructura, ya chequeé que ya tengo todas las riostras, tengo la madera para pegar el accesorio de la ducha, para pegar el lavamanos, para todo, para el televisor, todo. Entonces ya tengo esto listo. Ahora viene, venga, ¿qué
¿Qué aislamiento lleva? Entonces hay que no vayamos a tapar sin saber qué aislamiento lleva el muro. Entonces no, hay que mirar que la fibra de vidrio sí es, hay que proteger la estructura de los cortes. Ustedes no saben lo que siente uno cuando al electricista o al plomero se le olvidó meter un tubo y comienzan a romper estos elementos por aquí con tijeras. Comienzan a romper por aquí y meten el tubo así de frente. Eso es básicamente dañar el paral. Entonces, siempre arranquemos desde la concepción o desde la idea de que un paral es una columna para la construcción en seco. Entonces no podemos destruirla. Usted la columna de su muro, en donde usted en la obra comience a cancharla o a romperla, para meter el tubo, lo van a molestar, porque va a debilitar la columna. Pasa igualmente con esto. Cuando yo corto aquí, le perdí toda la resistencia al paral. Entonces esa es importante. Hay que hacer los chequeos hidráulicos, ahora lo miramos, para que cuando tapemos no diga, no, es que se me olvidó echarle soldadura a un tubo y me apareció la humedad. Entonces hay que hacer todos estos chequeos antes de tapar. Hay que tener en cuenta el espesor del material del aislamiento, o sea, mirar si es fibra de vidrio de 2,5 o de 3 pulgadas o de 3,5, hay que tener en cuenta esto. Bueno, entonces acá saber cómo se va a poner, cómo se va a fijar. En esta partecita pues ser muy cuidadosos con el tema de la seguridad. Entonces hay que tener presente esto, que no se nos olvide y que nos toque desmontar todo, porque sucede que el muro llevaba fibra de vidrio. Entonces les voy contando pues para que no vayamos a entrar en esos errores. Vamos a meternos al emplacado, vamos por partes, ya vamos en el emplacado. En el emplacado pues hay que verificar el estado de las placas, es que mirar que las placas no estén fisuradas, que las placas no estén pandeadas de pronto por un mal acopio. Aquí comienzan a verse los problemas, las dejamos contra las paredes, las placas se curvan y cuando las vamos a poner ya están pandeadas o están fisuradas. Entonces es importante revisar todo eso. Utilizar el tipo y espesor de placa correcto, eso es muy importante. Aquí hay una cosa que usted debe definir, si instala la placa vertical u horizontal. Digamos que nuestra recomendación por temas de tratamiento de juntas, si la altura del muro no es mayor a 2,44, pues instalemos la vertical porque no voy a tener una sola junta. Pero si la altura del muro es mayor a 2,44, es preferible instalarlas de manera horizontal, ya lo vamos a ver también. Tener en cuenta que si hayamos levantado las placas del nivel de piso, a veces esto no le paramos bolas, esto lo dejamos pasar y son problemas posteriores por humedades, por capilaridad, porque se dañaron. Entonces es importante que tengan en cuenta todo esto. Otra cosa importante es el control de deflexión de losas, algo que no tenemos en cuenta, y es que instalamos muros, piso, losa o piso viga, y los dejamos los parales totalmente herméticos acá en la parte superior, acá. Venga, dejemos como mínimo 1 centímetro de separación del paral de la parte superior. Recuerden que las losas tienen una posibilidad de deflectar y que pues no sea el momento para que se nos dañen las estructuras. Utilizar los tornillos adecuados, la separación entre las placas no debe ser mayor a 30 centímetros, ya lo vamos a ver. Ubicación en las esquinas de los tornillos de esta manera, 5 y 10, esto aplica tanto para las placas superboard como para las placas de yeso. Ve uno las personas intentando meter un tornillo aquí, sabiendo que le va a coincidir con el otro tornillo del paral. Aquí tenemos un tornillo, y si queremos meter otro tornillo ahí, pues venga, me va a dar un tornillo sobre otro tornillo, no me va a dar. Y si le da por un lado, pues al haber aquí un espacio, pues va a reventar la placa, la va a romper. Entonces es importantísimo separarnos de esos espacios, tener en cuenta todo eso. Entonces aquí viene la pregunta, ¿cómo es mejor instalar las placas? ¿Horizontal o vertical? Les decía ahora que si yo tengo la altura del muro 2,44, pues hombre, yo tengo unas placas que vienen con unos rebajes acá, que si yo la pongo vertical, pues venga, no tengo que hacer sino, digamos, un tratamiento de junta vertical. Pero si yo tengo un muro que me mide 4 metros, pues venga, voy a generar más juntas. Entonces ahí, pues, me puede funcionar o me puede ir mejor si yo instalo las placas de manera
de manera, digamos, con patrón horizontal. Algo que sí debemos respetar en cualquiera de los dos es, digamos, el traslapo o la traba en las juntas. Entonces es muy común ver que ponemos una placa acá y generamos 3 uniones de placas o 4 puntas de placas en un solo lugar. ¿Eso qué problemas tiene posteriores? Que cuando usted va a hacer el tratamiento de juntas a usted se le genera un abultamiento grandísimo porque se le van a chocar 4 cintas en ese lugar. Entonces, si yo lo hago así, venga, en vez de que se choquen 4 cintas, 4 puntas, voy a tener solamente 2 puntas. Entonces, es importante que tengan presente también todo esto. Ya esto lo había dicho en el tema de emplacado, pues respetemos siempre en ambas, en cualquiera la placa, en cualquiera el tipo de placa que use, respetemos esta separación 5-10 para evitar fracturas y para evitar pues chocar con el tornillo que sigue. Esta es una cosa que debemos respetar y a veces lo dejamos pasar. Las placas de cemento, las placas Superboard, pues para instalar el tornillo pues tienen un requerimiento especial, es que yo las debo avellanar. Para ello pues utilizamos una broca de 3/8 de pulgada, ¿sí? Importante aquí, es muy común escuchar y muy seguramente ustedes ya están pensando, no, pero es que ya hay tornillo que avellana. Sí hay tornillo que avellana, pero sucede que esos tornillos que avellanan vienen con punta broca, ya lo dijimos anteriormente. Si el tornillo es punta broca es para un metal grueso. Si mi metal es grueso, si mi metal es calibre 20, 0.90 o 1.2, perfectamente puedo utilizar el tornillo punta broca. Lo que no es conveniente es utilizar un tornillo punta broca sobre un metal de estos tan delgaditos. Entonces, ¿qué va a pasar? El tornillo se roba y usted tiene una fijación falsa. El tornillo queda ahí, pero ese tornillo no está fijando. Entonces, eso es importante también que lo tengan en cuenta las personas que están encargadas de supervisar. Bueno, entonces tener presente todo esto. La distancia del tornillo al borde de la placa, esto es otra cosa que también es importante. Entonces esa separación debe estar en ambas placas, debe estar entre 10 y 12 milímetros, mínimo 10, máximo 12. Eso le permite a usted que cuando va a instalar el tornillo siempre va a encontrar un punto en el paral. Entonces vamos a ver ahora unas fotos en donde por no respetar esto, resultamos poniendo los tornillos por fuera y vamos siguiendo y nos van quedando, patologías o malas prácticas al momento de construir el muro. Entonces, no olvidemos las esquinas 10 y 5. En los tornillos también les decía, pues aquí vuelvo y lo repito, ya lo había dicho, pero lo repito, saber escoger el tornillo que es. Tornillos punta aguda, tornillos punta broca. Este tornillo, el segundo tornillo, el segundo, es un tornillo que viene brocado especial para instalar placas de yeso, placas G-Plaque, cuando tenemos metales gruesos. Y el último, que es el que trae la aletica, es el que le decía que le sirve para autoavellanar y que la cabeza del tornillo esconda. Pero siempre pensemos en que sea en metales gruesos. Entonces es importante tener en cuenta eso. Cuando yo tengo un paral, como lo decía al principio, un paral de Superboard de 4 centímetros, yo tengo más espacio para la instalación del tornillo. Entonces yo puedo jugar y voy a tener siempre el tornillo sobre el paral. Superboard tiene en muros interiores, digamos que una recomendación que nosotros tenemos en muros interiores, en tratamientos de junta invisible, nosotros tenemos una recomendación que es dejar las placas dilatadas como mínimo 3 milímetros. Si usted en un paral de estos me deja 3 milímetros, es muy posible que no le alcance. Entonces, por eso al principio de la charla decíamos que para Superboard nuestra recomendación es un perfil que tenga como ala mínimo 4 centímetros para que usted pueda jugar con ese espacio y el tornillo le quede siempre bien fijado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como nos metemos estamos instalando Superboard o placas Superboard sobre un paral que viene desarrollado para G-Plaque, no encontramos espacio y comenzamos a despuntar la placa. Entonces, esto es lo que se encuentra uno en obra. Pues esto no debería pasar, la obra se ve mal presentada cuando yo veo esto. Entonces, esto es lo que pasa cuando yo tengo un buen paral y esto es lo que pasa cuando yo no tengo un paral ideal. Entonces, observen ustedes lo feo que se ve esto. Entonces, a veces somos muy flexibles, por no utilizar otro término, o muy tranquilos, si lo podemos decir así, con el respeto que merecen ustedes todos,
Y vamos dejando pasar todas estas cositas y esto se va acumulando y esto es acumulativo. Entonces no tuve en cuenta el calibre del paral, no tuve en cuenta el tornillo que era, los tornillos no tuve en cuenta que sí me fijaran bien y al final vamos a tener una obra con un montón de problemas. Entonces lo que queremos es que la construcción en seco siga creciendo y se convierta en este producto tan bueno y tan apetecido por muchas personas ya. Entonces, les vuelvo la foto y nos muestra un paral de 40 centímetros, un perfil ideal para instalar Superboard. Si ven la foto si trasladan la vista al fondo, van a ver que los tornillos están totalmente bien ubicados y no tenemos problemas de desbordes de las placas. Entonces, importantísimo. Otras cosas importantes que pueden resultar simples al momento de instalar placas G-Plug es digamos, el encuentro entre los bordes. Las placas G-Plug tienen una particularidad y es que ellas, por el borde longitudinal, tienen un rebaje que pues, permite alojar la cinta y en la otra parte pues son totalmente rectas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Debemos saber combinar esos dos tipos de bordes. Siempre pongamos dos bordes rebajados, dos bordes rebajados acá, o si tenemos que ponemos dos bordes rectos, pero no juguemos así porque vamos a tener problemas de fisuras y de malos acabados. Entonces esto es importante que lo tengan en cuenta, no es una muy buena práctica esa parte. Igual sucede con Superboard. Otra cosa importante también, que no le paramos atención, no le ponemos cuidado, es la profundidad de los tornillos y la ubicación de los tornillos. Estos tornillos están instalados sobre una placa G-Plug bien puestos. Y observen ustedes bien algo, y es que el tornillo no rompe el papel. Todos, un buen supervisor, una obra bien supervisada, tornillo que haya roto el papel, es un tornillo que se debe cambiar. No lo dejen así porque son las placas que se caen, que se devuelven. Y muy delicadísimo, es supremamente delicado cuando tenemos cielos rasos. Usted en un cielo raso de 25 tornillos, 30 tornillos que pone, usted me pone la mitad, que rompieron el papel, esos son los cielos rasos que se caen y que muchas veces han accidentado personas y vienen reclamaciones que porque la placa se cayó. Y vamos a ver, y sucede que el instalador rompió el papel y es una fijación falsa. Entonces, importantísimo validar que el tornillo no rompa el papel. Cosas simples, sencillas. Algo importante es también la ubicación de los tornillos. Algo simple, no los pongamos alineados, simplemente desplacémoslos. O en la foto de la derecha es ponerlos alternados. Si usted no quiere acá, entonces la separación máxima son 30 centímetros, entonces por esta cara fijo cada 30 y por el otro lado arranco también, pero me voy en zigzag. Entonces usted va a tener una junta muy sólida. Entonces hay que tener en cuenta eso. Aquí ves, me apareció la diapositiva de los tornillos más adelante, pero vale. Entonces el tornillo debe quedar ligeramente abollando el papel, no debe romper el papel ni debe quedar por fuera, porque es que cuando queda por fuera es peor el problema. Y les voy a decir por qué. Porque en nuestra cultura de la instalación, el que instala es un grupo y el que hace los acabados es otro grupo. Si el instalador no deja el tornillo bien, el masillador, ¿qué hace? Y seguramente si hay muchos masilladores aquí, les va a dar un poquitico de risa, pero ¿el qué hace? Él coge con el cabo de la espátula y le da así a la cabeza del tornillo y lo acaba de introducir, lo esconde. Entonces, ¿qué hizo ahí? Pues rompió el núcleo del yeso y rompió el papel. Muy seguramente si hay masilladores saben que eso lo han hecho muchísimo. Entonces, lo ideal es, y una recomendación que yo hago a los instaladores, a los masilladores, hombre, tengan una herramientica adicional, un destornillador de estría manual. No les cuesta nada ver el tornillo, esto es muy blandito, simplemente 2 vuelticas y el tornillo entra. Entonces, esa es otra de las cosas que debemos supervisar. ¿Cómo se supervisa esto? El de la obra, el encargado de la obra, ¿qué hace? Coge una espátula y se va recorriendo todos los tornillos con la espátula. Tornillo que choque, coge con un lápiz negro, no vayan a utilizar marcador, un lápiz negro y le hace una bolita.
¿Qué quiere decir eso? Venga, el que instalador tiene que devolverse y tornillo que tenga el circulito es un tornillo que tiene que reparar. Entonces una muy buena técnica es hacer un recorrido con las espátulas por las cabezas de todos los tornillos para validar que no estén atrancando. Entonces esas son las cositas que debemos tener en cuenta. Esta es otra técnica, otra práctica que muy pocas veces se tiene en cuenta en las obras, y es que si yo instalo, esta es una muy buena técnica, y es que si yo hice una junta por esta cara de placa, hombre, no debería ser la otra junta por la otra cara. Si aquí hice junta, por este lado la junta la debería hacer en el para el siguiente. Entonces, ¿qué pasa? Es que aquí estoy generando una bisagra que muy posiblemente se me puede fisurar. Entonces, si yo hago junta en este lado, aquí paso derecho. ¿Eso qué le va a dar? Le va a dar un muro sólido, le va a dar un muro más resistente. Y ahí no hay cuento que es que tengo más desperdicio, no, es simplemente si la separación, si la repartición es 61, lo que hace es que corta una plaquita y arranca con media en un lado y por el otro lado arranca con una entera. Entonces, importante que tengan presente esta técnica. Otra cosa importante para supervisar en una obra, que ya lo había dicho, es la unión de juntas. Hombre, no dejemos 4 juntas en un solo lugar, porque eso es un problema al momento de hacer el masillado. Y más grave aún cuando lo hacemos en una puerta, en una ventana. El golpe de la ventana sobre la estructura lo que va a hacer es que le va a generar esta fisura en este lado. Entonces lo bueno es, o lo ideal o la buena práctica es generar Ls dentro de esos lugares para digamos, disminuir eso y trabar la funda. Entonces, esta es la idea. Entonces, somos muy común B1 en donde hay puertas que el instalador puso la placa entera aquí y aquí sobre la puerta puso el pedacito. Eso tenga la plena seguridad que es una fisura que va a aparecer. Entonces, eso es importante. Esta es una muy buena manera de distribución de placas en los lugares donde hay vanos, puertas o ventanas. Importantísimo. Esto es lo que se ve, esto es lo que vemos cada rato, la fisura en una ventana. ¿Por qué? Pues porque no hicimos, en la obra les decimos la pistola, hay que hacer una pistolita de manera tal que la placa gire. Ahí está la fisura. Y esta foto la muestro como un buen ejemplo de cómo hacerlo. Entonces aquí el instalador se la jugó muy bien para cumplir con este requisito. Le tocó voltear un poquito, pero lo logró. Observen que no hay ninguna junta, ninguna línea coincidiendo con las ventanas o con las puertas. Entonces, importante eso. Y ya para ir avanzando, pues vamos a la parte del tratamiento de juntas. El tratamiento de juntas, y aquí sí es importante separar. Yo tengo que separar cuando hago un muro con placas de yeso G-Plaque y cuando hago un muro con placas de cemento Superboard. No podemos generalizar los acabados. Entonces aquí yo vengo ya a acordarme de nuestro amigo, de la pregunta que nos hizo al comienzo, es, venga, usted no me puede hacer el tratamiento de juntas en Superboard como lo hizo en yeso, porque va a tener fisuras. Venga, son totalmente distintos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Hay que tener en cuenta los esquineros plásticos, cómo los van a fijar, a poner. Instalación de tornillos, separación entre tornillos en las placas, recordemos, les dije, no debe pasar de 30 centímetros. Hay que tener refuerzo en la cinta de malla cuando se hacen esquinas, eso es importante que lo tengamos presente. Si estamos utilizando nuestros sistemas de masillas, hombre, pues si utilizamos la masilla en polvo y la masilla en pasta, pues saber dosificar la masilla. Otra mala práctica es que por las premuras que tenemos hoy en día, queremos acelerar las masillas revolviéndoles yeso. Es muy común ver al instalador que coge la masilla en pasta y le revuelve yeso para que le seque. Ojo que son dos materiales muy diferentes. La masilla en pasta es un producto que seca por evaporación y los productos en yeso secan por fraguado, por reacción química. Ellos endurecen por una reacción química, mientras las masillas es por secado. Entonces, al mezclar todo esto, pues estoy obteniendo un tercer producto que lo que hice fue quitarle características a los dos y los dañé. Entonces, todo eso hay que tenerlo presente. Utilización, ojo, otra cosa bien importante es que la mejor cinta para instalar placas de yeso G-Plaque en las uniones es la cinta de papel. Es la ideal, y para Superboard cinta de malla. Es muy común, y en esto pues sí lo vemos muy constantemente. Claro, es que les gusta la cinta de malla porque es que la cinta de malla tiene una gomita, tiene adhesiva, entonces para el instalador es muy fácil
poner esa cintica y tapar, pero no es la misma resistencia. Mientras que cuando yo instalo cinta de papel, pues requiere un esfuerzo adicional y tener una muy buena experticia para poderla pegar, porque si la pego mal, me van a aparecer bombas. Esa es otra de las patologías que se presentan comúnmente, las bombas en las cintas. ¿Y por qué sucede? Porque pusimos la cinta sobre masilla seca. Entonces las cintas siempre deben quedar embebidas en una masilla fresca, que haya una buena cantidad de masilla, y lo que hace uno es retirar de los muros la masilla. Entonces eso es importante, que no hayan bombas en las cintas. Supervisores, todos tengan presente esto. Pero si por alguna razón le aparece una cinta, pues no va, una bombita en una cinta, pues no va a romper ni a tumbar el muro. Lo que hace es que con el bisturí corta la bombita y coge masilla en polvo de la nuestra y la resala. Bueno, es importante también, y esto sí queremos ser muy enfáticos, es en el tema yo lo llamo negociar los niveles de acabado. Esto es algo que lo vamos a ver ahora, pero yo no puedo arrancar una obra de construcción en seco sin antes saber qué tipo de nivel de acabado voy a hacer, porque es que es muy común que contratan una obra, contrata un nivel 4, pero sucede que la obra le recibe como nivel 5, entonces usted va a tener problemas al final para entregar. Entonces eso lo vamos a ver en el capítulo de acabados. Bueno, importante tener en cuenta los tornillos, la planitud de las superficies. Vamos a meternos en el tema de los niveles de acabado, cuando estamos hablando de tratamiento de juntas en placas de yeso. Entonces les decía a ustedes que la cinta ideal es la cinta de malla y la cinta para superboard es la cinta, perdón, me devuelvo, para placas de yeso la cinta de papel. Corrijo porque es un error gravísimo lo que acaba de decir. Placas de yeso, cinta de papel, placa superboard, cinta de malla. Bueno, vamos a hablar de algo y son los niveles de acabado en placas de yeso. A ver, esto de los niveles de acabado es un tema bien interesante para todos y todos deben saber, ustedes como instaladores o ustedes como contratistas. Venga, yo tengo que pactar qué nivel de acabado voy a hacer. Entonces, venga, yo le voy a hacer este cielo raso, esta pared. Señor contratista, ¿usted qué nivel de acabado quiere? Ah, yo quiero un nivel 4. Los niveles de acabado van de 0 a 5, en donde 0 es la placa sola y 5 es el nivel óptimo. Pero entre el 5 y el 4 hay un pasito muy cortico y esta solamente se cambia es porque en 4 yo hago solamente el tratamiento de las juntas y los tornillos. Trato las juntas y los tornillos y pinto. Entonces hay que tener claro eso porque es que somos muy dados y no, es que las placas de yeso no se masillan todas, solamente es la junta y los tornillos. No, si a mí me van a exigir a recibirme mi obra con bombillo, con plásticos, de noche, ¿sí? Entonces, venga, usted lo que requiere es un nivel de acabado 5. ¿Cómo se deberían recibir las obras? Con la luz que va a tener el espacio. Si esta es la iluminación, recíbame con esa iluminación. Pero si esta no es la iluminación, ¿por qué me va a poner un plástico? Entonces, ahí donde somos, digamos que las interventorías o las residencias de obra son muy exigentes y digamos, castigan mucho el sistema. ¿Por qué? Porque le exigen muchísimo más a la construcción en seco que a la misma mampostería. Totalmente plano no es ni siquiera un vidrio. Y a eso se lo toleramos, pero no se lo toleramos a nuestro sistema. Entonces, importante eso. Entonces, importante esto tampoco salió de la nada ni debajo del sombrero. Esto es un acuerdo que hicieron los principales fabricantes de placas de yeso, digamos, en este caso en Estados Unidos, se reunieron y bueno, vamos a acordar qué nivel de acabado vamos a hacer y se generaron estos 5 niveles de acabado, en donde 0 es la placa solamente atornillada, 1 es la junta, pego solamente la cinta en la junta, el 2 es una capita sobre la junta, el 3 son 2 capas de masilla sobre la junta, y por supuesto sobre los tornillos yo me voy yendo, el 4 son 3 capas sobre la junta y 3 capas en las cabezas de los tornillos, lija, pintura y primer. Eso del primer es otro tema que también es importante que lo tengamos en cuenta porque eso es otro que nos la pasamos y ese sí que acarrea problemas. Entonces hasta aquí es donde estamos acostumbrados a entregar. Sucede que aquí viene el instalador, ustedes, todos los que
trabajamos en esto y pintamos. Como yo no tengo sino tratada la junta, ahí hay dos superficies distintas, hay dos texturas distintas. Yo tengo la textura de papel que la tengo natural y tengo el acabado de la masilla que lo tengo liso y lijado. Si yo pinto, ¿qué va a pasar? Ustedes los pintores que están allí, ¿qué me van a decir? Venga, en el papel yo tengo mayor absorbencia de pintura, absorbe más, mientras que aquí me absorbe menos. Cuando usted separa la distancia, usted va a ver unos cambios de tonos. Eso se llama fotografiado de juntas. Se conoce con ese nombre. Y es que es básicamente una absorción diferente entre las superficies. Entonces aquí es donde yo les digo, venga, echémosle una acronal. Una acronal vale $1, eso es muy barato. Usted con 1 kilo de acronal prepara por galonadas y coge un rodillo y antes de pintar úntele a todas las superficies, emparéjelas. Usted va a dar cuenta el cambio cuando usted pinte, se va a dar cuenta que la superficie le cubre parejo. Entonces yo a veces veo los instaladores y son pinte y pinte solamente donde está el papel. ¿Por qué? Porque pues les está absorbiendo y les seguirá absorbiendo. Entonces cojan una acronal, una resina de estas, un PVA, prepárenlo, échenle a toda la superficie y cuando pintan van a tener una superficie perfecta. Y les limita el tema del fotografiado. Entonces esa es una recomendación importante. Ahora el nivel 5 es cuando ya tengo luces rasantes. ¿Dónde se presentan? Se presentan básicamente en las ventanas, cuando la luz de la ventana me entra, o hay ciertos tipos de iluminación que me las muestran. Entonces, venga, si yo tengo esas condiciones, pues haga un nivel 5. Entonces es muy común ver que nos castigan muy fuerte a las personas que instalan, los contratistas los castigan a ustedes muy fuertes, porque contratan un nivel 4, pero le reciben con 5. Entonces, venga, si usted me va a recibir con 5, entonces venga, yo se lo masillo, le echo todo, pues, pero venga, se va a gastar un poquitico de material y le va a valer un poquito menos. Entonces, los invitamos a que ustedes compartan esta información con los interventores, los invitamos a que si tienen amigos interventores, residentes de obra, supervisores, a que cojan esta presentación y la vean nuevamente. De verdad que les estamos dando muy buenas prácticas para que tengan éxito en todo lo que ver con la construcción en seco. Y este ya lo habíamos visto, ya me devolví. Bueno, estas son más o menos las fotos de cómo se vería cada nivel. Entonces el 0 solamente la placa puesta, el 1 es pegar la cinta, el 2 es comenzar a dar unas capas de masilla, el 3 ya aquí se ve 2 capas, el 4 ya estoy lijando y aquí ya está el señor aplicando la resina, vea, aquí ya hay una resina, observen ustedes que eso va quedando y al final termino. Entonces este es un nivel 4 y un nivel 5 es cuando ya cojo y masillo toda la superficie. Entonces los invitamos a esto. Y en el tema de tolerancias, que es importante tenerlo en cuenta, en planitud, cuando le reciban a ustedes, hombre, estos son placas, esto es una estructura que yo armé primero, una estructura metálica, después yo pegué unas placas, entonces en planeidad son más o menos 3 milímetros, medido con una regla de 1,50. Vuelvo y le repito, importante para los que supervisan obras, los procesos se deben revisar independientemente. Yo no puedo llegar a ponerle codales o reglas o boquilleras al acabado cuando no se lo puse a la estructura. Entonces debemos hacerlo primero en la estructura, validar que la estructura esté lista. De hecho yo le digo a los instaladores, venga, haga la estructura y entréguela. Llame al supervisor y diga, venga, recíbame la estructura. ¿Cómo está? Está bien de plomo, está bien de niveles, está bien de escuadra, listo, entonces ahora sí voy a pegar. ¿Por qué? Porque la placa no le corrige absolutamente nada. La placa le toma la forma de lo que usted hizo. Si eso está desplomado, así le va a quedar. Y el problema es más grande cuando usted al final para corregir, tiene que comenzar a separar todo. En Superboard tengo que validar que deje 3 milímetros entre las placas. Tengo que validar que aplique un adhesivo epóxico en la junta. Y debo permitir que el adhesivo epóxico me seque 12 horas. Si usted tiene eso y me utiliza cinta de malla y usted después me aplica 2 capas de masilla en la junta y posteriormente me masilla toda la superficie, usted no tiene problemas de fisuras. Pero si usted me puso las placas Superboard solamente a tope, me puso una cinta de malla y hizo el acabado solamente con masilla en pasta, a usted se le va a fisurar la junta. Pero si usted me utiliza esta técnica que yo le la cual usted está viendo allí y que la puede consultar, usted no va a tener problemas con sus juntas. Eso hablando de interiores. Tenemos también un sistema de tratamiento de juntas con masillas flexibles.
que pues requiere también es un paquete, pero aquí la condición digamos, es más exigente porque usted me debe utilizar el paquete. Tenemos la masilla Superboard juntas, tenemos la masilla de acabado liso y tenemos la pintura. Entonces, importante que se haga como un paquete. Pero si usted lo quiere hacer simple, sencillo y que no tenga problemas en las juntas, dilate las 3-4 milímetros, aplique un adhesivo epóxico que entre en la junta, que penetre, ponga una cinta de malla y termine con masilla en pasta. Entonces, revise si de pronto lo que usted hizo fue que lo puso solo, le puso cinta de papel, solamente masilla y tiene la fisura. Entonces yo creo que de pronto por ahí es la cosa. Entonces, si eso fue lo que le pasó, pues lo invitamos a que lo comparta y que digamos estas malas experiencias que al final se vuelven buenas, pues no permitamos que otras personas la vayan a tener en cuenta. Entonces, tener en cuenta esto, el epóxico, la cinta y pues al final un acabado en toda la parte final. Recuerden entonces que en temas de muros, sobre todo en baños, debemos respetar también las condiciones especiales. Los muros en baños no se deberían hacer con perfiles menores en calibre a calibre 20, con riostras en todo el perímetro de la placa para poder fijarlo y instalación de adhesivo epóxico. Importante instalar Superboard en chape. Y posteriormente pues podemos utilizar los adhesivos de nuestro gusto. Entonces, estas son recomendaciones importantes para que ustedes tengan una muy buena supervisión de obra. Y sellos que también se pueden dar, que es un tema ya al final, que se pueden dar en el tema de fuego, es que yo debo poner sellos de muchas partes en el perímetro de los muros cuando tengo sellos para resistencia al fuego con especificaciones especiales. Y pues para eso tenemos que tener en cuenta todo esto en la lista de chequeo que les dije. Entonces es importante hacer que las juntas queden separadas de la estructura y pues por supuesto también encintar los bordes de las placas para que el sellante no se me derrame y no tenga problemas al acabar. Entonces esperamos que este tema haya sido de su agrado y que les sirva a ustedes pues, para tener un muy buen control de sus obras. Y no olviden, si tienen dudas antes de llegar a cometer, digamos, o de caer en una mala práctica de instalación, los invitamos a que nos consulten por nuestra línea WhatsApp o que nos escriban o inviten y compartan esta capacitación de hoy con sus colegas y amigos. Creo que entonces si no hay más, los invitamos a que nos sigan, a que compartan esto y que sigan siendo fieles a nuestras capacitaciones y que lo que más esperamos es que las disfruten y por supuesto que las aprovechen para cada vez sus trabajos queden mejor hechos y mejor instalados. Entonces, si no es más, entonces hasta luego y nos vemos en otra oportunidad.